Señor, en esta mañana te damos gracias por estar reunidos con nuestros hermanos y queremos rogarte que tú tengas a bien hablarnos. Que tú tengas, Señor, misericordia de nosotros y puedas impartir de tu gracia por medio de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que la lucha que quizás pueda haber en cada uno de nuestros corazones sea vencida por el poder de tu amor, que sea vencida por el sacrificio de Cristo. Señor, yo te ruego en esta mañana que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra y dame gracia para poder hablar. Dame sazón, dame sabiduría, Señor. Señor, te necesitamos. Yo ruego, Señor, que tú de manera especial puedas traer a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, este sentido de reverencia que tú te mereces al oír tu palabra, al predicarla, al cantarte, al orar. Señor, queremos recibir lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es así: El adorno incorruptible de la sumisión. El adorno incorruptible de la sumisión. Quizás muchos hermanos, varones, esposos han estado expectantes por este texto. Pero no se preocupe que las hermanas van a estar expectantes para la otra semana con el texto que viene. Este texto es para todos, no es solamente para las mujeres. Si bien está centrado en ellas, como decía Diego en su oración, la sumisión es parte de la vida del creyente. Comienzo entonces. La belleza. ¿Quién no la busca? En cierto modo, todos nos preocupamos de vernos bien, aunque algunos lo logremos o no lo logremos. De cierto modo, todos nos preocupamos de vernos más bellos para nuestras esposas, y las esposas se preocupan de verse más bellas para sus esposos. ¿Cierto? ¿Sí? ¿No? Ok. Lo cual es muy bueno, aunque hay ciertas excepciones, ¿cierto? Cuando hablamos de belleza, de inmediato pensamos en las mujeres como las que más se ocupan de este tema. Quienes, de hecho, hay que reconocerlo, son las que Dios les dio un toque extra de esta cualidad, la hermosura, la belleza. Y esta belleza femenina saca todo su armamento bélico cuando las mujeres tienen una cita o una invitación a algún evento importante, ¿cierto? Una boda, por ejemplo. Y las mujeres comienzan un proceso, una especie de proceso de embellecimiento para poder asistir a ese evento. A diferencia del varón que usará el terno que tiene desde que se licenció, se casó. Las mujeres, en su gran mayoría, comienzan un proceso de embellecimiento para enfrentar el evento. No, sí es cierto, porque me hacen así como... Que la peluquería, que las uñas, que el maquillaje, que el vestido,
que la cartera, que los accesorios, que los aros, que el pañolín, que la corbata del marido. Todo debe combinar, todo debe estar bien pensado para que al fin de cuentas resulte en esto. Mirarse al espejo y decir, qué hermosa se ve o qué hermosa me veo. Se esforzó para verse hermosa y todos esos esfuerzos realizados resultan en un atuendo realmente hermoso. Hasta dieta hacen algunas. No pasó desapercibida en el evento. A todos les llamó positivamente la atención porque realmente se veía muy bien su vestido, sus uñas, su cartera, sus joyas, etc. Ahora, considerando nuestro texto y no teniendo nada malo lo anterior, para Pedro, la preocupación principal para las mujeres creyentes es de cierta forma no embellecer tanto su exterior, sino su carácter. Diciéndonos que la verdadera belleza para la mujer se encontrará en un carácter manso, obediente, sumiso. El mejor adorno para las mujeres, lo que realmente las hará más bellas, no son las joyas ni el maquillaje, no son las uñas pintadas ni un cambio de look, sino tener un espíritu tierno, sereno, sumiso y obediente a sus maridos. Además que esto es un mandato y además que esto es la voluntad de Dios. Lo que realmente las hará destacables no es un adorno externo y corruptible, sino que un adorno interno y que no se corrompe con el tiempo. Unas joyas que no se desgastan. Son los aros de la sumisión. Es el vestido del trato tierno. Es el maquillaje del respeto. Aún, hermanas, cuando los maridos le dificulten mucho el trabajo. Y ya dejamos de escuchar. Amén. Con todo esto no quiero decir que no se preocupe por lo externo. Hágalo, por favor. Todo esto que estoy diciendo va de la mano de un contexto que comenzamos en el capítulo 2, verso 11, diciéndole a los que han nacido de nuevo que debían mantener una conducta ejemplar, intachable, irreprensible entre los impíos. Y porque esto era importante. Porque es tan importante que seamos sumisos para con las autoridades en nuestros trabajos y en el caso puntual ahora de esta mañana con nuestros maridos. Porque hermanos, esto a fin de cuentas, considerando el versículo 11 y 12, trae gloria a Dios. Dice el texto así. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios.
Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Hermanas, hermanos, el mensaje de hoy es sencillo. Las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Así como todos nosotros a las autoridades, así como los trabajadores a nuestros jefes, las esposas han de estarlo a sus maridos. Y eso no es popular en el día de hoy. Y eso me atrevería a decir que ni siquiera es popular en las iglesias hoy. Pero no podemos saltarnos esta palabra. No podemos pasar de largo Pedro 3 al 6 y catalogarlo como pasado de moda. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuáles serían entonces las razones, si ya que usted lo está planteando así, pastor? ¿Cuáles serían las razones de las mujeres para obedecer tan difícil y contracultural exhortación que está haciendo? Usted está diciendo que las esposas deben ser sumisas a sus maridos. ¿Cuáles serían las razones para obedecer tan difícil y contracultural exhortación? Bueno, en primer lugar, porque es un mandato. El texto dice, estad sujetas. Este es el diseño. Y hermanos, esto es lo que funciona. Este diseño es lo que funciona. Segundo, porque tiene hermosos beneficios. Y por último, porque esto trae gloria a Dios. Voy con lo primero, es un mandato. Y repito, esto no es un mensaje exclusivo para las mujeres que tienen maridos inconversos, aunque sin lugar a dudas está muy bien enfocado hacia ellas. Pero por favor te pido que tú que tienes un marido convertido, no cierres tus oídos. Los ciudadanos cristianos no son los únicos que deben tener una conducta sumisa ante las autoridades, aunque las autoridades sean malas. Es más, dijimos en otra predicación que debemos ser incluso mejores ciudadanos que los impíos, aun siendo nosotros extranjeros y peregrinos de este mundo. Ni son los trabajadores los únicos que deben tener una conducta sumisa para con sus jefes, aunque estos sean insoportables. Hermanos, realmente Primera de Pedro es tremendo. Yo no sé si te has detenido a pensarlo, pero lo que estamos viendo desde el 2:11 en adelante ha sido demasiado impactante. Sino que también las esposas deben someterse a la autoridad de sus maridos, aun cuando estos sean desobedientes a la palabra. El mandato ha sido claro. Pedro ya nos ha dicho que debemos someternos a toda autoridad humana, porque esa es la voluntad de Dios. Vimos las semanas pasadas que Dios ha instituido las autoridades. Y en el ámbito del hogar, adivine quién Dios dejó como la autoridad del hogar. Al esposo. ¿Se habrá equivocado el Señor? Es que usted no conoce a mi marido, pastor. Dios instituyó al marido como la autoridad del hogar y por lo tanto esposas e hijos deben someterse a su liderazgo. La obediencia a las autoridades, es decir, la obediencia hacia quien los lidera, o nuestra actitud sumisa hacia las autoridades, escúchame hermano, es la clara voluntad de Dios.
Y yo sé que probablemente luchas tú y yo. Pero yo quiero dejarte en claro que esta es la voluntad de Dios. Es su diseño, es su plan, Él así lo ideó. La voluntad de Dios es clara. Mujeres, estad sujetas a sus maridos. Está claramente expresando que es la voluntad de Dios. Él diseñó este modelo, este patrón. Y hemos de aceptarlo. Tener claro que es un mandato de Dios demuestra entonces que es su voluntad. Y esta voluntad que se expresa en el mandato y quiero decir algo que he dicho en los grupos de Viaje en Casa en los cuales yo he estado. Este es un mandato que expresa su voluntad y su voluntad solo nos beneficia a nosotros. El hacer su voluntad solo trae buenos dividendos hacia nosotros. Que tú obedezcas la voluntad de Dios, a Dios en sí no le va a causar absolutamente nada, pero si tú haces lo que Él dice que es mejor para ti, entonces va a tener como resultado algo beneficioso para ti. Solo nosotros seremos beneficiados. Aunque parezca una tarea muy difícil de aplicar, incluso en circunstancias hostiles como las que vivían los hermanos del contexto de Primera de Pedro, persecución, injusticia y hostilidad. Hermanas, por favor, no nos dejemos engañar. En ustedes debe prevalecer el principio de la sumisión, del cual Jesús mismo es el gran ejemplo a seguir. Dejemos de lado los supuestos derechos a la autonomía y a la independencia que se han popularizado en esta era. Y reconozcamos el orden de Dios, que exige sujeción de los ciudadanos a sus gobernantes, que exige que los trabajadores sean sumisos a sus jefes, aunque ellos sean insoportables, y que también demanda que las esposas sean sumisas a sus maridos. Hermanas, deben hacerlo por amor a Cristo y por respeto al orden divino. Y volver a mencionar que hemos de someternos en todo lo que no representaría una deslealtad al Señor. Es un mandato, por eso debemos hacerlo. Es aceptar el diseño y eso va a funcionar. Pero otra cosa que yo dije es que tiene hermosos beneficios. ¿Por qué hemos de someternos a nuestros maridos? Bueno, escúcheme, tiene hermosos beneficios. Abra su corazón, su mente a lo que voy a decir. ¿Qué beneficios podría traer ser sumisa a nuestros esposos, en primer lugar, que no son creyentes? ¿Qué beneficios podría tener ser sumisa a mi marido creyente, pero que aún está medio rulengo en algún área de su vida? Y creyente y todo, le falta iniciativa y le falta liderazgo. ¿Será mejor rebelarnos? ¿Será mejor declarar una guerra? ¿Será mejor hablar más fuerte porque puede que así me oiga y reaccione? ¿Qué beneficio podría traer ser sumisa? Y en el contexto en el que estamos,
ser sumisa a alguien que es desobediente a la palabra. Primer beneficio, dice el texto. Y Pedro nos responde de una manera esperanzadora, máxima. Porque ellos podrían ser ganados sin palabra alguna por la conducta de ellas. Hermano, ¿no te parece impresionante? Por favor, medítalo un momento. Pedro responde de una manera esperanzadora. Ellos podrían ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ser ganados. En otras palabras, podríamos decir que manteniendo una conducta que vamos a abrir un poco más adelante, que manteniendo cierto tipo de conducta, ellos podrían llegar al arrepentimiento y la salvación. Ruego que podamos considerar con mucha seriedad lo que estoy diciendo. Esto no es algo que se me ocurrió a mí, yo no lo habría inventado así. Pero ruego que consideremos con mucha seriedad lo que nos exhorta Pedro aquí en estos versos. Estamos hablando que Dios puede utilizar nuestra conducta sumisa para alcanzar con salvación a un pecador. ¿No te parece maravilloso? Y esto no solo será beneficioso para aquel que se salva. A través de tu conducta sumisa, sino también esto va a ser de beneficio para ti, para tu familia, tu propia vida. Si tu marido es inconverso y se convierte, hermana querida, podrás experimentar un amor muy profundo del cual no has experimentado todavía, porque vas a experimentar el esfuerzo de tu marido, que antes no tenía idea de esto, de empezar a tratar de amarte como Cristo amó a la iglesia. Y díganme ustedes, hermanas, que tienen maridos que quizás se están esforzando en este aspecto. ¿Cómo se siente eso? Tu casa va a tener un cambio radical con un marido converso. Imagina el poder que va de la mano a la sumisión. Si la sumisión puede ser el camino que lleve a salvación a un pecador. No se trata simplemente de renunciar a tus derechos o sentirte apocado o apocada. Se trata de cooperar en la salvación de un inconverso. Siendo el medio por el cual el Señor va a obrar para salvar. Y si por medio de la sumisión Dios puede usar eso para que un pecador se arrepienta, imagina lo que la sumisión puede llegar a producir en tu marido que es creyente. La conducta sumisa, obediente. Hermanos, yo sé que estoy hablando algo muy contracultural y que choca. La conducta sumisa u obediente no debe ser forzosa u obligada, sino que ha de ser respetuosa y sincera, primeramente por causa del Señor. Cuando hablamos de conducta, nos referimos a un estilo de vida.
Tu relación con tu marido ha de ser en base al respeto, no a los malos tratos. Ninguno de los dos en el matrimonio tiene derecho a tratar mal al otro, sea lo que sea que haya ocurrido. Porque la relación con nuestros esposos ha de ser en base al respeto, a la honra y a la obediencia. Y es al observar esta conducta en el tiempo que los maridos inconversos, dice el texto, pueden ser encaminados al arrepentimiento. El estilo de vida de toda mujer cristiana ha de ser un estilo de vida respetuoso de honra y de obediencia a su marido. El segundo beneficio, el primero dijimos que puede ser el instrumento por el cual Dios alcance a un pecador. Por medio de su evangelio, obviamente. No estamos hablando de que tú por tu conducta vayas a cambiar al otro, sino es porque el evangelio va a obrar por medio de eso. Segundo, esto es precioso para Dios. Hermanos, eso dice el texto. El verso 4 dice, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Y esto es precioso para Dios. La belleza de la mujer no está en su ropa, no está en su maquillaje ni en sus peinados, sino en la capacidad de desarrollar una conducta, un carácter tierno y sereno al relacionarse. E incluso al recibir un trato injusto. Es por eso que el feminismo, en vez de embellecer a la mujer, hace el efecto contrario. Porque fomenta todo lo contrario a la sumisión y al respeto y a la honra. Eso es precioso a Dios, lo otro no. Un carácter tierno y sereno al relacionarse, incluso al recibir un trato injusto. La sumisión, la obediencia, el trato dulce, el trato tierno, es lo que hermosea a las mujeres. Las mujeres cristianas deben caracterizarse entonces por tener una conducta tierna y serena al relacionarse. A esta conducta tierna y serena, Pedro, no yo, la llama un adorno incorruptible. Algo que siempre te va a hermosear. Algo que nunca va a desgastarse, nunca va a pasar de moda como la ropa, sino que la serenidad, la obediencia, el respeto, la honra, la actitud hace que tu belleza permanezca y perdure en el tiempo. La rebeldía y la tosquedad es lo que destruye la hermosura femenina. El maltrato
La tosquedad, lo no tierno, es lo que no te hace hermosa hermana. Aunque tú creas que siendo en buen chileno parado en la hilacha, o que tú siempre tienes que decir lo que piensas, que a ti nadie te pasa por encima. Hermanas, esa actitud es contraria a lo que Dios encuentra precioso. Este adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Escucha, por favor, quédate con esto. Quédate con esto, por favor. Este adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno es precioso para Dios. Si hasta ahora los argumentos que se han dado no te convencen para ser sumisa, si encuentras tú que es demasiado sujetarte al hombre que Dios te ha dado y que tú elegiste, porque nos olvidamos, ¿cierto? Que la Lore fue la que le dijo sí a Marcelo. Que la Jimé le dijo sí a Julio. Que la Dani le dijo sí a Iván. Somos responsables. Pero si encuentras que es demasiado sujetarte a Marcelo, a Julio, a Iván, quiero que consideres que tu conducta obediente y sumisa y tierna y serena son preciosas para Él. Dios se deleita en el espíritu tierno y sereno. Además que te adorna y te embellece, Dios se deleita en que tú seas así. Para Dios es precioso. Esto agrada a nuestro Dios y todos nosotros, como hijos de Dios, deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para agradarle a Él. Las mujeres del Antiguo Testamento se adornaban de esta manera, dice el texto, siendo obedientes, estando sujetas mientras esperaban en Dios. Sara llamaba a su marido como su Señor, demostrando no esclavitud, sino reverencia, respeto y obediencia. Por otro lado, el mandar a nuestros maridos, el querer dominarlos, el querer ser nosotras las que lideremos, el manipularlos, los malos tratos, las faltas de respeto, hablar mal de nuestro marido delante de otras personas, solo dará cuenta de la distorsión del diseño divino y es algo desagradable, andrajoso, chocante. Eso no es precioso para Dios. Una esposa respondona no es una esposa que agrada a Dios. Una esposa rebelde no es algo que agrada a Dios. Ese carácter, por eso te digo, olvida todo lo que estoy diciendo antes. Y quédate con esto. Quédate con lo que Dios considera precioso y tómalo.
¿Qué se puede decir de nosotras, hermanas? Es lo que caracteriza nuestro hogar, la obediencia, el buen trato, la ternura y la serenidad. ¿O son los griteríos, los malos tratos y las malas palabras y las malas referencias hacia nuestro esposo lo que caracteriza nuestro hogar? Usted me dirá, es que usted no conoce a mi marido. Algunos de ustedes sí lo conozco. Y quizás podría estar del lado de la esposa en esa frase. Usted no conoce a mi marido, pastor. No tiene iniciativa. Hay que estarlo empujando. Hay que estarle diciendo lo que tiene que hacer. Es callado. Es difícil. Y aunque eso puede ser todo muy cierto, comienza con algo. No le digas lo que tiene que hacer. Si tú dices, es que hay que decirle lo que tiene que hacer, no le digas lo que tiene que hacer. Deja de mandarlo. Deja de tratar también de cambiarlo con tus palabras, sino que con tu conducta. La palabra de Dios, por medio de tu conducta sumisa, tierna y apacible, comience a trabajar en su corazón. Tus acciones, tu carácter manso, hablarán mucho más fuerte que tus palabras. Hermanas, no se enojen conmigo. Eso es con mucho amor. Por tanto, los maridos y sobre todo los incrédulos han de quedar maravillados ante la continua conducta respetuosa, sencilla y amable de sus esposas. Cuando llegues a tu casa, pregúntale a tu esposo, ¿estás maravillado por mi conducta, mi amor? No se ría. Es algo serio. De hecho, es un gran obstáculo a la conversión de un marido incrédulo, o de hijos incrédulos, o de quien sea que viva con nosotros en nuestra casa. El ser una esposa que profesa ser cristiana, pero que en el hogar es mandona, arisca, antipática, contestona y contenciosa. Y eso es lo mismo para los hombres. Es perjudicial para todo aquel que vive con nosotros que neguemos la palabra de Dios con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir. En cambio, aquella esposa que por la gracia de Dios responde a la injusticia con afabilidad, ante la ingratitud con respeto, ante los insultos con oración y ante los malos tratos con humildad, es un vibrante testimonio no solamente ante su marido, sino ante todo aquel que le rodea. Ese es de David Burt. Hoy estoy más lento, así que me voy a demorar un poquito más. Si se trata de tener una actitud sumisa para ganar a otro, de seguro va a requerir esfuerzos de nuestra parte. Pero escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios. Esto es muy hermoso. 1 Corintios 9.
19 al 22. Siendo libre de todos, me hice esclavo de todos. ¿Para qué? Para ganar al mayor número de ellos. Escuche. Es decir, a los judíos me hice judío por ganar a judíos. A los que están sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me hice de todo para de alguna manera salvar a algunos. Este debe ser el afán de toda esposa cristiana. Un gran interés de su vida debe ser la conversión de su marido en el caso de que sea inconverso, de sus hijos y demás familiares. Para ello debe estar dispuesta a sacrificar muchas cosas y ser sumisa y respetuosa y de alguna manera poder salvar a algunos. Todos nosotros, escúchame hermano, todos nosotros, no solamente las esposas, tenemos que asumir esta verdad elemental del Evangelio, que un buen testimonio ante los incrédulos es mucho más importante que cualquier derecho nuestro. Uno de los factores que debe ocupar un lugar dominante en nuestra vida es esto. ¿Cómo afectará lo que voy a hacer o decir a la causa de Cristo? Sería muy lindo que pudiéramos tener esa pregunta muy presente antes de hacer tal o cual cosa. ¿Cómo afectará esto a la causa de Cristo? ¿Podré ganar alguno con responderle ariscamente a mi esposo? ¿Podré ganar su corazón si soy falta de respeto? Para esta finalidad debemos andar sabiamente con los de afuera, no malgastar nuestro tiempo y debemos asegurar que nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal para saber cómo nos conviene responder a cada uno. Así pues, hemos de aprender a guardar silencio en ocasiones y responder tiernamente en otras. Aprendamos a soportar momentos de desaire y a controlar nuestros impulsos ante las injusticias de la vida y ser siempre amables, cariñosos y sumisos. Y de alguna manera alguien podría ser alcanzado. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? A renunciar, a dejar de hacer, a fin de ganar a otros. Por eso dije que esto no iba a ser solo para las hermanas. Yo quiero que pienses esto. Esta es mi exhortación para todos nosotros, meditando en el texto. Ellas tenían que esforzarse por ser sumisas para ver si podían ganar a su marido inconverso. La pregunta que yo te hago es, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros o dejar de hacer a fin de poder ganar a otros para el Señor? Y yo quisiera contarte de uno que estuvo dispuesto a renunciar a su trono, a su pompa y a su majestad, a fin de ganar a muchos para Dios. Quisiera contarte de uno que estuvo dispuesto a nacer, a hacerse hombre y a habitar entre los seres humanos, siendo él mismo Dios, estando con Dios y habiendo creado todas las cosas que tú ves en este tiempo. Con el fin de ganar a alguno y salvarlos de sus pecados. Si crees que esto de la sumisión es muy grande, quisiera contarte de uno que, con el propósito de rescatarnos de nuestros pecados, de sacarnos del infierno y de darnos vida, padeció injustamente en manos de su propio pueblo.
Uno que a fin de ganar tu salvación cargó nuestros pecados en sus hombros por un camino que lo llevaba hacia la muerte. Quiero contarte de uno que ahora está exaltado en lo más alto, muy por encima de toda autoridad, pero que no tuvo inconveniente alguno para ser sumiso hasta la muerte y muerte de cruz. Te hablo de Cristo, quien se hizo pecado para ganar a los pecadores y los ganó con su propia sangre. Todos nuestros sufrimientos, todos nuestros esfuerzos por ser obedientes y sumisos tienen una inspiración y ejemplo en Jesús, quien fue sumiso para cumplir su plan salvador. Créalo o no, la salvación trae gloria, o sea, la sumisión trae gloria a Dios. Fuimos creados para que Dios fuese glorificado en nosotros. Y la persona regenerada anhela vivir este propósito. ¿No es así? ¿Anhelas tú que dices ser regenerado? ¿Hacer las cosas que haces para glorificar a Dios? ¿Estás seguro? La preocupación más profunda de un hombre realmente piadoso es Dios mismo y las cosas de Dios. La palabra de Dios, la autoridad de Dios, el evangelio de Dios, la verdad de Dios. Como mujeres redimidas, debemos anhelar o ilustrar o modelar con nuestras vidas lo que significa vivir para la gloria de Dios. Dice Joel Vicky en un libro que ustedes leyeron. Y en este texto, glorificar a Dios está ligado a ser mujeres obedientes y sujetas a sus maridos. Recordemos, por favor, que el capítulo 2, versos 11 y 12, Pedro nos llama a tener un estilo de vida ejemplar en medio de los gentiles para que esto glorifique a Dios en el día de su visitación. Por lo tanto, si queremos realmente vivir glorificando a Dios, hemos de hacerlo sujetándonos a nuestras autoridades, a nuestros jefes y adivina quién, a nuestros maridos. La sujeción trae gloria a Dios. Termino con las aplicaciones finales. La sumisión no es ciega, sino que es voluntaria. Primero al Señor y luego por honrar su diseño. Y cuando esto ocurre, el diseño de Dios funciona y eso trae beneficios a los que cumplen su voluntad. Otra cosa, maridos, vamos a ir preparando el terreno para el otro domingo. Es sabio de alguien que gobierna bien entender que él no tiene todas las capacidades para liderar adecuadamente. Sí, hermanos. Eso es así. Y con esto en mente, el que es sabio va a considerar a su esposa como lo que Dios la creó que fuese para ti. La ayuda idónea. Tú no vas a poder liderar bien sin ella. La mujer o la esposa, hermano, si tú eres sabio,
no la vas a tratar como un cuadro en la pared. Es decir, está ahí nomás. Por ello, él va a considerar y administrar bien los dones, virtudes y capacidades de su esposa para cumplir el rol que Dios le ha dado. Primeramente dentro de su familia y luego en cualquier otra esfera que el Señor nos haya puesto. Esposos, hagámosle por favor la tarea fácil a nuestras esposas para que ellas se puedan sujetar. No se la haga difícil. Lidere su hogar. No sea cómodo. Tenga iniciativa. Sea hombre. Resuelva. Solucione. Yo creo que es una de las cosas que más las mujeres pueden reprocharle a sus hombres. Es que no solucionan. Y al final adivine quién termina solucionando. ¿Quién? Ella. Y pasa que a ella también le gusta solucionar. Y empezamos a intercambiar los roles. Sea amoroso, busque al Señor, lleve su familia al Señor. Y esposas, no usurpen el rol de su marido. Déjense guiar. Amén. Si tú estás liderando, dale esa tarea al que Dios puso para liderar. Otra cosa, debemos encomendar nuestra causa al Señor. Para quienes tienen esposos desobedientes a la palabra, ya sea inconversos o están pasando un momento complejo de desobediencia en algo, el mandato sigue siendo el mismo. Mujeres, estad sujetas. Sé que puede haber muchas razones para rebelarnos, pero hemos de seguir el ejemplo de Jesús, quien cuando lo ultrajaban y padecía, además de no responder ultrajando ni amenazando, se encomendaba a aquel que juzgaba con justicia. Aun cuando en sus matrimonios ustedes sufran algún tipo de injusticia, nuestra actitud debe ser siempre la de sumisión y recordar que, como decía Omar, y esto era tremendo, hermanos, la semana pasada, esto haya gracia delante de Dios cuando sufrimos injustamente. Y también, como decía los versículos anteriores del sermón pasado, para este propósito también fuimos llamados. Amén. Para padecer de la manera que Cristo padeció, sufriendo injusticia por hacer el bien. Amén. Por lo tanto, sufrir injusticias haciendo lo bueno, es decir, sometiéndonos, agrada al Señor y además tenemos la libertad, tenemos el privilegio, como Cristo lo hizo, de encomendar nuestra causa a Dios y dejar que Él dicte el veredicto a la persona que está tratándonos injustamente. Eso hace descansar mucho el corazón en muchos ámbitos de nuestra vida. Hermanos, deja que Dios, el juez justo, dé el veredicto de las cosas. No tomes la venganza por tus manos. Otra cosa, ¿me da permiso para alargarme otro poquito? Escucha, esto es interesante. La sumisión se evidencia en el desacuerdo. La sumisión se evidencia en el desacuerdo. Ejemplo. Tenemos una decisión importante que tomar. Comprar una casa.
El marido le plantea un lugar más cercano a los hermanos y a la iglesia, y ella prioriza un lugar que esté más cerca de su mamá, más cerca del hospital y más cerca del colegio donde va a mandar los niños. ¿Ok? Cosas que pueden ser válidas, yo no las discuto. Y no llegan a acuerdo. El marido está más canuto, entonces quiere estar cerca de los hermanos y de la iglesia. Y ella quiere estar cerca de su mamá, por la guagua, por cualquier cosa. O del hospital, porque se lo pasa enferma, entonces. No llegan a acuerdo. Y el esposo le dice, bueno, mi amor, no hay acuerdo, hay que tomar una decisión. Y vamos a irnos donde yo estaba diciendo. Ella se enoja, no le habla en una semana, no le echa sal a la comida, hace todo lo que él sabe que le molesta en la casa. Y con todo lo que ella habla, les dice que ella se va a ir a un lugar, pero obligada, porque no quería irse donde el marido la está llevando. Eso no es sumisión. Eso no es respeto, porque el sujetarse se evidencia en el desacuerdo. Ambas cosas eran legítimas. No digo que una esté más mala que la otra. Eran legítimas, pero el marido decidió ir por una, cuando ya no había acuerdo. Por lo tanto, la actitud ha de ser respetuosa y honrosa, aún en el desacuerdo. Porque, hermanos, la vida matrimonial se trata de desacuerdos. ¿Cierto? Sí, sí. Si tú crees que tu esposo se equivocó, y quizás puedas tener la razón, encomienda tu causa al Señor y espera en Él. Voy terminando. Le dije que estaba más lento hoy día por los medicamentos. Una voz delicada, un trato respetuoso, una actitud sumisa externa, que son cosas buenas de practicar por lo demás, pero no necesariamente van a demostrar una sumisión del corazón, ya que aún en estas formas puede existir algún tipo de imposición camuflada de la voluntad de la esposa por sobre la del esposo. Mi amor, no nos vayamos para allá. Vamos donde mi mamá mejor. Porque en realidad tú no soportas a tu suegra y no quieres verla y todo eso. Aún en cosas muy pequeñas, y yo no quiero que usted me trate de exagerado, yo solo quiero mostrar el punto. Pero aún en cosas muy pequeñas, como que tu marido va manejando y tú lo mandas, no, no te estaciones ahí, estacionate allá. Y tú empiezas así como, no, yo quería estacionarme allá, entonces, no, estacionate acá mejor. Te estacionas allá. Y tú ibas a comer a una parte. Ya, como, mira, no, pídete esto, mira, pídete esto. Pero si yo quiero por otro, no, pídete esto, pídete esto. Y los niños igual pídense esto. Soy un mesero, dame esto, y para mí esto otro. ¿Ok? También nosotros caemos en el error de organizar cosas sin considerar al marido. Es algo que siempre le digo a mi esposa que no me gusta.
Pero es muy difícil cuando ya tiene todo armado. No, mira que en el 18 vamos a estar, el 16 y medio vamos a estar allí, el 17 acá, el 17 de la tarde allá, y tú ahí como bandera. Mi amor, y yo me quería quedar el 19 en la casa viendo la parada militar. No, porque ya le dije a mi mamá. Y si no vamos a ir, dile tú a mi mamá. Esas son expresiones pasivas, probablemente, de querer imponer nuestra voluntad o de no considerar la opinión de nuestro marido. Hermano, no tiene nada de malo que hagamos esas cosas, pero pregúntele al marido. Dígale, oye, ¿te parece si vamos el domingo donde tu mamá? No, ok. Vamos donde la mía entonces. Bueno. Pero lo que pasa es que tras de eso hay quizás un sentido de querer muy camuflado, de querer imponer nuestra voluntad. Y de que se hagan al final las cosas como yo quiero. Y eso es lo peligroso. Porque si no se hacen las cosas como yo quiero, cara de 2 metros. Y al final el marido termina cediendo porque en vez de tener tu cara de 2 metros al lado, prefiere que tú tengas tu cara normal. Y eso también es problema de los maridos, por si acaso. Entonces debemos tratar de huir, de querer imponer nuestra voluntad y de que se hagan las cosas como nosotros queremos. Pregúntate esto, ¿te enojas cuando no se hacen las cosas como tú quieres? ¿Y planeas algún tipo de venganza o represalia contra aquel que te cambió los planes? Esto puede ser muy pasivamente. Eso lo sabes tú en tu corazón, pero también lo sabe Dios. Por último, y ahí sí que termino. La sujeción no quita la dignidad. Llevar la imagen de Dios ya es tener una dignidad grandiosa. Ser hombre y ser mujer, ser creados a la imagen de Dios es de una dignidad altamente grandiosa. No olvidemos que fue este Dios mismo que dio distintas funciones al hombre de guiar y a la mujer de dejarse guiar, y con todo eso el hombre nunca va a valer más que la mujer, ni viceversa. Y ejemplo tenemos en la Trinidad, como hemos visto en Ibeje en Casa. La sumisión del Hijo al Padre y del Espíritu Santo al Hijo es el gran ejemplo de que aún en su grandeza enorme, no pierden su dignidad al mostrar sumisión los unos a los otros. Sino que nos da ejemplo de seres altamente elevados, catalogados, de que pueden someterse los unos a los otros sin problema, sin perder la dignidad y demostrando una unidad y armonía que todavía no se pueden explicar. Amén. Cristo hizo la voluntad del Padre, se sujetó a Él y el resultado fue que ganó muchos hijos para su Padre. Es por eso, hermanos amados, que debemos adornarnos del incorruptible atuendo de la sumisión, porque Cristo logró con su sumisión el perdón del pecado de los pecadores, y ahora tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Porque el Hijo fue obediente. Amén. Oremos. Señor bendito, te doy gracias. Porque a pesar de ser textos que son complejos, Señor, para el corazón, tú no hay duda que lo pueden transformar en un bálsamo hermoso y reconfortante para nuestra vida. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque hasta en esos detalles tú nos has dado instrucciones y cómo hemos de conducirnos. Permite que te podamos traer gloria al sujetarnos a esto y hacer tu voluntad.
Bendice a nuestras hermanas, a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ambos a hacer nuestro rol. Y como digo, a darte gloria, Señor, que es lo que debemos buscar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.